que un post del caballo de Nietzsche había sido descolgado, había desaparecido misteriosamente en el mismo día, ¿no? El 8 de marzo, en que había sido colgado, y que esto se debió a las protestas de muchas mujeres que llamaron, ¿no?, para protestar porque se comparaba en ese post, se establecía un paralelismo, una relación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales, ¿no? Y ahí surgió la indignación: ¿cómo nos comparan con los animales? Entonces, bueno, voy a referirme a esta cuestión. Tenemos poco tiempo para intervenir, pero trataré de dejar algunos puntos para la discusión acerca de cómo podemos establecer al menos pactos de ayuda mutua entre feminismo y animalismo. Bien, bueno, pues, ¿por qué esa indignación? ¿Por qué esa indignación? Podemos contestar que esa indignación se debe, entre otras razones, a un antropocentrismo exagerado, extremo, de la mayoría de los miembros del movimiento feminista y de las mujeres en general, o sea que pues estarían en una situación muy similar al conjunto de la población, que considera que la consideración moral ha de ser dirigida únicamente a los seres humanos y no a los animales, que son ese otro, ¿no? Pero voy a agregar algún otro apunte acerca de por qué esa indignación. Yo la conozco, la he oído a feministas con las que he hablado, incluso teóricas feministas, que se indignaban terriblemente ante esa aproximación. Y es que el feminismo surgió como teoría y como movimiento a partir de una desidentificación con respecto a la naturaleza y con respecto a los animales. Entonces, ese origen que tiene el feminismo todavía pesa ahí. ¿Por qué esa desidentificación? Porque las mujeres hemos sufrido, como otros grupos oprimidos, por raza, por ejemplo, o por opción sexual, una fuerte naturalización. O sea que las mujeres desde tiempos remotos han sido colocadas del lado de los animales, del lado de la naturaleza, y se ha justificado la dominación patriarcal en base a su cercanía con la naturaleza. Pensemos que muchos de los insultos que reciben las mujeres son identificaciones con animales. No es lo mismo, y identificaciones con los animales que son sexualizadas, ¿no? No es lo mismo decir eres un perro que decir eres una perra, eres una zorra, una cerda. O sea, ¿veis cómo el sexismo tiene un contacto muy estrecho con el estigma de la animalidad? Entonces, podríamos decir que tanto las mujeres como los animales han sido englobados en el concepto de lo otro. Es el otro de lo uno que es el hombre como varón, como racionalidad, y frente a lo irracional, frente a lo emocional, frente a lo que es cuerpo, más que espíritu, más que mente. Entonces ha habido una jerarquización, por lo menos en el pensamiento occidental. Luego habría que ver si en otras culturas, que también en cierta manera yo lo veo, pero bueno,
ha habido una jerarquización enorme en la filosofía, en la religión, entre lo que es la trascendencia, o sea, el contacto con lo espiritual, con lo superior, y la inmanencia, es decir, el pertenecer al mundo de lo corporal, al mundo de las emociones, de la irracionalidad, al mundo de aquello que se repite, aquello que no progresa, aquello que no cambia. Esto lo encontramos en la propia Simone de Beauvoir, una filósofa clave del feminismo, y es algo a tener en cuenta. Entonces, cuando el feminismo se organiza teórica y como movimiento, pues lo hace en gran medida en base a la desidentificación. En Mary Wollstonecraft, por ejemplo, no somos naturaleza, somos cultura. Ese es el mensaje, somos personas. El feminismo de la segunda ola fue autodefinido como la demanda radical de que las mujeres somos personas. Entonces, de esa historia viene el feminismo y, por lo tanto, se entiende ese rechazo, ¿no?, del acercamiento de nuevo a ese ámbito de lo devaluado que no se quiere volver a integrar. Eso por el lado del feminismo. Por el lado del animalismo ha habido y todavía hay sexismo. No digo que todo el animalismo sea sexista, en absoluto, pero sí es cierto, y supongo que lo sabéis quienes estáis cerca del activismo animalista, que muchas veces el activismo animalista desconoce los posicionamientos feministas, cae en afirmaciones misóginas, afirmaciones sexistas, imágenes sexistas, y eso ha sido muy mal recibido por el feminismo. Entonces, hay una carencia de contacto, una carencia de conocimiento. Yo no digo que tenga que haber una fusión, pero sí que tiene que haber un conocimiento mutuo para que se produzcan esos pactos, por lo menos de no agresión, entre dos movimientos que son fundamentales a mi juicio, e incluso movimientos que voy a sostener están unidos o deberían estar unidos por claves teóricas comunes. Pensemos, para referirme a esas claves teóricas, pensemos que en Aristóteles, en la política, por ejemplo, se sostiene que el hombre tiene a su servicio tanto a las mujeres como a los esclavos, que eran los bárbaros, eran los no griegos, como a los animales. Porque, dice, la sabia naturaleza los ha puesto para que el hombre les dé una finalidad. Entonces, tenemos una larga historia de opresión común que el ecofeminismo, y aquí aparece ya entonces una corriente del feminismo que es un encuentro con el ecologismo, no necesariamente con el animalismo, sino con el ecologismo, pero como el ecofeminismo se define como una propuesta de un mundo en el que no haya dominación alguna, o un acercamiento cada vez más a un mundo sin dominación, y un rechazo de todas las dominaciones, es algo muy ambicioso. Es un rechazo de la dominación de sexo, pero es también un rechazo de la dominación de clase, de la dominación de opción sexual, de la dominación por razones, o la discriminación por razones de edad, por razones de capacidad
corporal, y por las razones de especie de las que estamos hablando aquí. Entonces, en el ecofeminismo encontramos ese encuentro, ese punto en común de feminismo y animalismo. Lo que ocurre, y no tengo tiempo para explicarlo, y si queréis volvemos sobre ello después, es que no todo el ecofeminismo es animalista, ni mucho menos. Porque yo diría que predomina una aproximación holística, una aproximación ecocéntrica, en donde no importan los individuos, sino que importan los ecosistemas. Yo sostengo, me parece, que esa aproximación es una aproximación, al final de todo, antropocéntrica también, porque el ecosistema está por encima de todo hasta que llegan los intereses humanos, ¿no? Entonces, finalmente parece pero muy audaz, pero se queda en un antropocentrismo razonable de decir, bueno, es que hay que cuidar el ecosistema, mucho más que, no sé, mucho más que una ética ambiental de tipo instrumental en donde el medio ambiente es solo un escenario, pero a la hora de la verdad el individuo animal no importa. Entonces, dicho esto, sin embargo voy a sostener que hay puntos importantes que comparten todos los feminismos, los ecofeminismos, que sí son contribuciones importantes para el animalismo. Uno de ellos es la cuestión del cuidado. El ecofeminismo se construye teóricamente en las últimas décadas a través de la recuperación de actitudes y de valores que habían sido sistemáticamente desvalorizados en la historia de la ética y en la historia de la vida cotidiana. Valores y funciones que habían sido otorgados a las mujeres. A las mujeres se les impuso prácticamente, ¿no?, en la historia la crianza, el cuidado de los enfermos, el cuidado de la infraestructura doméstica, ¿no? Y es decir, toda una serie de funciones que permitieron al colectivo femenino desarrollar unas actitudes humanas distintas a las actitudes que se exigieron en los varones. Es decir, la construcción histórica de las identidades de género, masculina y femenina, están marcadas profundamente por las funciones que ambos colectivos han tenido históricamente. Para decirlo esquemáticamente, a las mujeres se les asignó el cuidado, el afecto, la atención de las necesidades físicas y psicológicas del otro, de los otros de la comunidad. A los hombres la conquista, a los hombres las actitudes propias del guerrero, de quien tiene que mandar, el autodominio, eso ya lo dice Aristóteles, el distanciamiento con respecto a las emociones empáticas. Esta comprensión de las identidades de género como un elemento importante en la dominación sobre los animales, me parece que es algo a tener en cuenta en el animalismo. No se trata de una posición esencialista que considere que todo varón es incapaz de, por supuesto que no, de empatía o de cuidado, no es eso, sino que es una
propuesta por parte del ecofeminismo, por parte por lo menos de los ecofeminismos constructivistas, entre los que me incluyo, de universalizar el cuidado como una capacidad humana y no como una capacidad exclusivamente de las mujeres. Entonces, universalizar el cuidado y extenderlo más allá de nuestra especie. Este es un punto de contacto, indudablemente. Luego tendríamos muchos puntos, como decía, en donde los ecofeminismos diversos no se encuentran con el animalismo. Entonces, donde ya tenemos que ir a un ecofeminismo que asuma el animalismo. Pero por lo menos algo tenemos en común entre todos. Me gustaría contaros muchas más cosas, pero os remito para el tema de la violencia de género y la violencia contra los animales, porque aquí no lo puedo exponer, a un artículo que he publicado recientemente en la revista Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, que he titulado Ese oscuro objeto del deseo, cuerpo y violencia, en el que abordo la cuestión de cómo importa el reconocimiento de la individualidad y la no cosificación del otro para evitar la aparición de la violencia. Cómo mujeres y animales son víctimas privilegiadas de la violencia, en tanto que difícilmente, los animales no humanos más difícilmente todavía, difícilmente se acceden a la individualidad, al reconocimiento de la individualidad. El feminismo es una lucha por el reconocimiento de la individualidad de las mujeres y una lucha colectiva, porque la individualidad se adquiere de esa forma, ¿no? En una lucha colectiva. El feminismo ha conseguido mostrar que la categoría de mujer es una categoría política, como lo es la categoría de hombre, una categoría política que se puede deconstruir, que se puede reconstruir, y el ecofeminismo, por lo menos como yo me lo planteo en una elaboración teórica que he llamado ecofeminismo crítico, es una propuesta de redefinición del ser humano, a través de la redefinición de las identidades de género y a través de una transformación cultural enorme, que no basta, porque, como bien sabemos, cultura, sociedad, economía, todo esto es un todo que está interrelacionado. Pero, desde el punto de vista de las identidades, tenemos que pensar en una redefinición. Esa redefinición que busca el animalismo, que busca el ecologismo, que busca el ecofeminismo, es un volver a pensar con categorías críticas nuestra identidad. Es algo clave. El animal no humano es clave, a mi juicio, en esa redefinición, y es clave también la categoría de género y el análisis crítico que hace el ecofeminismo de esas categorías. Entonces, en fin, voy a terminar aquí volviendo a la idea con la que iniciaba, es decir, para que nos enriquezcamos mutuamente tenemos que llegar al menos a pactos de ayuda mutua o pactos de no agresión. Empecemos por los pactos de no agresión, pero sigamos con los de ayuda mutua, porque creo que feminismo, sobre todo ecofeminismo y animalismo, tienen mucho que contarse y mucho que aprender uno del otro. Muchas gracias.